Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente compartir con ustedes el estudio de la palabra. De verdad, gracias por este tiempo que ustedes dan también para que podamos aprender juntos, porque todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo y todo esto nos lleva a esa madurez espiritual. Me da gusto de verdad nuevamente poder compartir este tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de unos de los versículos también de esta segunda carta de Pedro, que nos habla acerca de la vida del creyente que espera esa nueva vida en Cristo, espera ese tiempo en el cual pueda estar con su Señor. Yo sé que hoy en día vivimos tiempos de distracción que no nos permite buscar a Dios, que no permite al ser humano en general tener esa comunión con Dios. La gente hoy se mueve hacia las cosas naturales, hacia las cosas del mundo, el trabajo, la escuela, las modas, la tecnología, el entretenimiento. Pero tú que nos escuchas, creyente, no creyente, ¿no te has puesto a pensar que Dios permite estos tiempos, estas situaciones como la que hoy estamos viviendo, para que le podamos buscar? Para que podamos detenernos a pensar y reflexionar, porque vivimos en un mundo tan acelerado que lo que menos hace el ser humano es reflexionar acerca de sus actos, acerca de sus decisiones. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, fíjense el mensaje, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Te das cuenta? Así vive hoy en día el mundo. Anda corriendo, anda caminando, pero no se detiene. No se detiene un momento para observar, para reflexionar cuál es ese buen camino. En lugar de eso, andan corriendo y por eso no hay descanso para el alma. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, porque no hay esa búsqueda de Dios. El ser humano ha querido seguir sus propios caminos, como dice el final de nuestro versículo, mas dijeron, no andaremos, porque prefieren seguir en sus caminos, esos caminos que los llevan a alejarse de Dios, esos caminos que los llevan a la destrucción, que los llevan a la muerte. El tiempo en el que hoy el mundo se mueve ha arrastrado a las personas a moverse con ese mundo. Se dejan llevar, se dejan arrastrar y están perdiendo la parte más importante para sus vidas. ¿Cuál es? Sí, puede ser la relación personal con su familia, la relación personal con su cónyuge, pero lo más importante, están perdiendo la relación personal que pudieran tener con Dios, el creador de todas las cosas. El creyente también enfrenta la misma decisión, andar por el camino de Dios, pero verdadero, o seguir un nuevo sendero, pero que es el de mentira. No te dejes engañar. La única manera, como dice el versículo de Jeremías, de hallar esa paz y descanso es tomar el sendero de Dios. Es esperar, es detenerse, es estar calmados, tranquilos. ¿Para qué? Para que nos pueda permitir pensar en estos tiempos acerca de que Dios vendrá por su pueblo, de que Dios va a venir por su iglesia, que Dios no es un Dios lejano, que Dios no es un Dios que nos haya abandonado como seres humanos. Él está preocupado por los seres humanos y espera que los seres humanos volteen a Él, como lo vimos ya anteriormente, se arrepientan. Él es paciente para que el ser humano se arrepienta y entonces ese ser humano voltee a ver a Dios y pueda venir ese tiempo donde venga Cristo por ese pueblo. Entonces, el ser humano debe detenerse un momento y tener ese tiempo de reflexionar, tener ese tiempo y una actitud que espera, ¿no? Que espera a Dios, que su conducta, ¿sí?, muestre que verdaderamente está esperando a su Señor. Los creyentes deben también estar expectantes, esperando, atentos, desear anhelantes la venida del día de Dios. Por eso es importante que tomemos ese tiempo. Ahorita, el hecho de que nos podamos sentar un tiempo a escuchar, a recibir, a estudiar la palabra, es un tiempo que nos permite reflexionar, es un tiempo que nos permite detenernos y entonces buscar la palabra de Dios.
Anteriormente habíamos visto el versículo de segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Hoy vamos a darle continuidad, ¿sí? Después de este versículo. Lo voy a leer el que vimos anteriormente. Dice así, segunda carta de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo vimos hace 8 días. Continuamos con el versículo 12 que dice, esperando y apresurándoos. ¿Para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí vemos dos aspectos importantes y que están interconectados en relación al día de Dios, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno es el esperar y el otro es apresurar. ¿Te das cuenta? A lo mejor pueden ser dos términos que nosotros entendemos de forma contradictoria. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra en relación a estos dos términos? Cuando habla de esperar o esperando, como dice Pedro, se está refiriendo, ¿sí? Esperar de antemano, en pensamiento, esperanza, en ese temor a Dios. También nos habla de velar, pero un punto importante o una definición importante acerca de esta palabra es estar a la expectativa, ¿sí? Ahora, el segundo término que dice apresurándoos, está hablando de acelerar las cosas, dar prisa, ¿sí? Prontamente. Eso es lo que está diciendo en estos dos términos aquí el apóstol Pedro. Esperar y apresurando para la venida del día de Dios. Ahora, en primer término, el esperar básicamente se refiere a esperar con temor, pero también a buscar con expectativa. ¿Qué quiere decir la palabra expectativa? Hace referencia a esa esperanza, a esa posibilidad de conseguir algo bueno. Entonces, esa es la forma en que el creyente tiene que estar viviendo, esperando, pero esperando, buscando con expectativa, buscando esa esperanza, buscando conseguir algo bueno. Los creyentes están con esa expectativa, con esa esperanza. Los no creyentes no, los no creyentes viven con el temor de que un día van a tener que rendir cuentas. Por eso viven creyendo sus mentiras, de que Dios no existe o de que Dios es injusto o que Dios no va a venir, ¿sí? Entonces esa espera para estos no creyentes se vuelve con ese temor, con ese miedo. ¿Por qué? Porque están esperando el cumplimiento de lo que Dios ha dicho el día del juicio. Entonces eso para ellos, esa espera no es esperanza, sino más bien, ¿sí?, trae ese temor, trae ese miedo a sus vidas por el juicio que viene para ellos. Pero para el creyente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el creyente, ¿sí?, está bien con Dios, está de acuerdo con el carácter perfecto de Dios. Y entonces ese estar de acuerdo con Dios lo lleva a caminar en esa gran esperanza de la venida del Hijo de Dios, donde el Dios Padre va a ser también glorificado. El segundo término que refiere aquí Pedro es apresurando. Tiene dos significados que se relacionan de acuerdo a la estructura gramatical. Uno de ellos quiere decir estar ansioso para, ¿no? Estar ansioso para algo. Pero también el segundo término que se utiliza en esta parte es apresurar. Si bien es cierto, cuando hablamos de esperar, lo referimos en esa parte de la quietud, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, como ya lo mencioné ahorita aquí al principio, ¿sí? Estar tranquilos, esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra mirada en esa esperanza. Y entonces viene el segundo término, que es apresurando. ¿Qué es lo que nos dice cuando habla de apresurar? Nos habla de hacer buenas obras. Si estamos quietos, estamos tranquilos, estamos a la expectativa, pero a la vez estamos haciendo buenas obras, estamos trabajando vigorosamente, estamos en esa carrera constante para llegar a la meta. Esa frase esperar y apresurar se traduce a un anhelo apresurado también para el día de Dios. Podemos nosotros pensar que el apresurar estaríamos acelerando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos pensar que eso se refiere, ¿no? Pero no es así. Nosotros no tenemos esa
si lo tomamos en ese sentido absoluto, no tenemos esa capacidad de acelerar las cosas para que venga Cristo, porque la fecha, el lugar solamente le pertenece a Dios. Pero si hay algo importante que debemos entender los creyentes, tanto las acciones como las oraciones del creyente son incorporadas, ¿sí?, por Dios a sus planes perfectos, a sus planes eternos para el cumplimiento de esos tiempos. Con una vida, los creyentes, con una vida santa, con una vida en obediencia, pueden traer o pueden acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida del creyente que vive sin quererse comprometer, sin querer obedecer completamente a Dios, retrasan la venida de Cristo. Por eso, como lo vimos anteriormente, Dios es paciente. ¿Para qué? Para que su pueblo se arrepienta. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Hechos 3, versículo 19 al 21. Fíjense, estos versículos nos hablan acerca de cómo si el creyente, ¿sí?, busca en esa obediencia, busca esa caminar en santidad, puede acelerar la venida de Cristo. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, el hecho de que el creyente viva en ese arrepentimiento, en esa obediencia constante, va a acelerar, ¿sí?, para que nuestro Señor Jesucristo venga ya a este mundo, para que ya venga por su pueblo, ya venga por su iglesia. Pero si el mismo creyente todavía anda dudando, todavía anda en esa vida cristiana light, ligera, sin comprometerse, lo único que se hace es retrasarse el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para que sus hijos, su pueblo se arrepienta. Estos versículos lo que nos está hablando es acerca del arrepentimiento, que es el mensaje de salvación. Arrepentirse y creer en Cristo. Cuando nos arrepentimos, Dios no solamente promete limpiar nuestro pecado, sino también nos da ese descanso espiritual. Si nosotros estamos en ese arrepentimiento y en esa obediencia, los tiempos de Cristo se acercan más. ¿Por qué? Porque su pueblo anhela y desea ver a su Señor. La palabra clave entonces en este párrafo es esperar, que quiere decir esperar con anhelo, estar en esa expectativa. Describe una actitud de entusiasmo, de expectación, ¿sí?, mientras se está esperando el retorno de su Señor. Las personas que están en Cristo hoy en día viven en un conformismo, viven en un tiempo de conformismo, tiempos de que si me congrego o no, no pasa nada. Si estudio o no estudio, no pasa nada. Si voy a este lugar o voy a este lugar, no pasa nada. Estamos viviendo el tiempo de no pasa nada. Se pierde la expectativa, se pierde ese deseo, se pierde esa esperanza de que algo bueno va a venir a sus vidas. Están perdiendo el tiempo. Se pierde la expectativa por esperar el día de Dios. Entonces, ese día de Dios es cuando Cristo restituirá el reino a su Padre, para que Dios sea todo en todos. Debemos de ser muy cuidadosos también con estos dos términos, espera y apresurando, porque ambos extremos también son peligrosos. ¿Por qué? Porque el creyente puede caer en las dos situaciones, o en esa espera, pero que se vuelve una pereza espiritual, ¿sí? Se quieren quedar esperando sin hacer nada, o se van al otro extremo donde dicen, es que Dios necesita lo que yo haga para que Él pueda actuar. Él necesita mis acciones para que entonces se apresure el regreso de Cristo. Y no es así, tampoco es correcto. Entonces es importante que entendamos esto.
la expectativa y el hecho de seguir trabajando, el hecho de esforzarnos, el hecho de correr, como decía Pablo, esa carrera para llegar a la meta. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender mejor acerca de los planes de Dios y el servicio del hombre. En donde me refiero, por ejemplo, en Jonás, cuando predicó a los pobladores de Nínive. Había un mensaje de parte de Dios claro que Jonás tenía que entregar. Jonás capítulo 3 versículo 4, que dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué? Porque Nínive vivía en una situación de idolatría, de maldad. Entonces Jonás llevó ese mensaje de advertencia de que Dios destruiría ese lugar por causa del pecado. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con las personas de Nínive? Se arrepintieron. El plan de Dios era destruir esa ciudad perversa, pero cuando el pueblo se arrepintió, ¿sí?, desde el rey hasta la persona más sencilla de ese lugar, Dios ajustó su plan y entonces los perdonó. Sí, los principios de Dios, los principios básicos no cambian, pero la aplicación sí. El Señor responde, Dios va a responder cuando los hombres se arrepientan. Si el creyente, si los que verdaderamente le creen y le siguen se arrepienten, Dios puede acelerar para que venga Cristo nuevamente. Dios cumple sus promesas. Él ha dicho que estos tiempos tienen un final cuando Cristo venga. Y los creyentes tenemos la responsabilidad de vivir esperando, ansiosos ese regreso. Pero la forma de esperar ese regreso es sirviendo, es siendo útiles, esforzándonos, predicando el Evangelio. Ahí es a donde apresuramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se lleva la palabra hasta el último rincón de esta tierra, entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Dice entonces, regresando a nuestro versículo, que el día de Dios será ese día cuando los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Estas afirmaciones son afirmaciones al estilo del Antiguo Testamento, como lo menciona en este caso Isaías 51:6, que dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Estas son palabras en el Antiguo Testamento, de las promesas de Dios acerca de ese fin de los tiempos. En el ámbito físico, en el ámbito natural, va a tener un fin. Ese espacio va a culminar con un desastre, con un calor intenso. ¿Por qué? Porque es necesaria la limpieza. La limpieza que va a traer condiciones espirituales para un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es importante porque nuestra esperanza no tiene que estar puesta en este mundo. Este mundo va a ser deshecho. Este mundo se va a acabar. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. Y por eso vamos al versículo 13, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuevamente aquí Pedro utiliza la palabra esperar. Repito, esperar que nos lleva a la parte de velar, de esperar, de esa esperanza, pero también de la expectativa de algo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa está puesta en las promesas de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva. En esas promesas que quiere decir que son algo bueno para su pueblo. Cuando Pedro entonces habla estas palabras, puede estar pensando en lo que se menciona en el Antiguo Testamento, en Isaías 65:17. Isaías 65:17, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Estas palabras se emplean para describir el milenio, el estado eterno. Entonces Pedro las utiliza para hablar de esa eternidad. Estos cielos, los cielos de hoy en día, la tierra de hoy en día, dice, habrán pasado.
Entonces nosotros esperamos esos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, me refiero a los creyentes, los que han rendido su vida a Cristo, los que creen en Cristo y se arrepienten, como ya lo vimos anteriormente. Cielos y tierra nueva. Pasa a describir Pedro la esperanza. Y esa esperanza tiene un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Una vida piadosa. Una vida piadosa es lo que acelera el regreso de Cristo. La esperanza es viva, es eficaz. Y entonces esa esperanza nos atrae, ¿sí?, a esa esperanza. Las promesas de Dios, ¿sí?, son reales. Y eso va a cambiar para la vida del creyente. La manera de vivir tiene que caracterizarse ahora la vida del creyente por el gozo de esa expectativa, el gozo de algo bueno para su vida. Es aquel que está esperando y deseando algo por mucho tiempo. Y al saber que por fin lo va a obtener, se llena de gozo. Así tiene que vivir el creyente. Él está esperando ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Debe empezar el creyente a renovarse a sí mismo y con esa diligencia aspirar a alcanzar esa renovación. Eso acelera, ¿sí?, lo que nos dice Pedro al principio de esta enseñanza. Eso acelera la venida de Cristo. Pero los que se relajan, aquellos que no se esfuerzan, aquellos que no se comprometen, lo único que están haciendo es conformarse con su suciedad. Perdóname que te lo diga así, pero es la realidad. Porque viven con una seguridad que no piensan en el reino de Dios, sino están pensando solamente en las cosas de este mundo corrupto. El creyente, el verdadero creyente que camina con diligencia, está a la expectativa de la venida de su Señor. El creyente que se conforma, el creyente que no busca, el creyente que está simplemente vive una vida conformista, es aquel que está buscando más las cosas del mundo. Nosotros no, el verdadero creyente espera, ¿sí?, cielos y tierra nueva, en los cuales, dice al final del versículo, mora la justicia, habita la justicia, ese reino terrenal, ese nuevo reino, ¿sí?, Cristo gobernará con cetro de hierro y su justicia será aplicado. Eso es lo que quiere decir, que esa justicia, ¿sí?, en ese nuevo cielo, nueva tierra, reinará. Pero en esa eternidad, la justicia estará en casa. No entrará el pecado, no afectará la paz ni la hermosura de ese nuevo lugar. Pedro hace lo mismo que Isaías, asociando la justicia con la paz. En ese nuevo mundo no tiene cabida la maldad. ¿Por qué? Porque el reino eterno será un reino de justicia y un reino de paz. Isaías capítulo 32, versículo 16 a 18, que dice así: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. O lo que dice también Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo número 8, que dice así, Romanos 5, 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios desea un pueblo, ¿sí?, un pueblo de acuerdo a su carácter. Si Dios es un Dios santo, Él exige un pueblo santo. En esa nueva creación, ¿sí?, ya no cabe
una creación caída. Ya no cae una naturaleza caída. En esa nueva creación se contrapone a esa creación caída. Debemos nosotros, ¿sí?, ser hallados irreprensibles delante de Cristo. Sí, el mundo atrae, el mundo absorbe las mentes de los demás. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos viendo al Señor, ¿sí? Él nos muestra lo que es, escúchame bien, la verdadera integridad. Y aquello que Él aprueba, y no lo que los hombres piensan que es ser íntegro. Decimos muchas veces que somos íntegros, pero no es la integridad que busca Dios, sino somos íntegros a los ojos del hombre. Cuidado, debemos de ser diligentes para esperar su regreso y entonces podernos presentar delante de Él con integridad, pero integridad, repito, a sus ojos. Vidas santas, vidas piadosas, y entonces cuando estemos delante de Él no tendremos por qué avergonzarnos. Le podemos recibir sin mancha, siendo irreprensibles. ¿Cómo puede ser hallada una persona de forma irreprensible delante de los ojos de Dios? Cuando trabajamos, cuando nos esforzamos, no siendo deficientes. Aquí lo que Pedro nos está hablando es que debemos caminar, ¿sí?, en esa fidelidad. La única forma de llegar a esa fidelidad es despojándonos de la carne y uniéndonos completamente a Cristo. Ese es el llamado a nuestra vida, caminar en esa unidad a Cristo. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir estos 2 versículos de la segunda carta de Pedro. Estamos llegando al final de esta carta y también, si Dios lo permite, vamos a terminar de estudiarla. Muchas gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Gracias.